los avances, lógicamente, primero tienen relación con la implementación del Tratado de Maastricht, que es el que efectivamente crea el concepto de ciudadanía europea y la dota de contenido, la posibilidad de participar en las elecciones en el estado donde se reside, en las elecciones europeas y en las elecciones municipales, locales, en el estado donde se reside, la posibilidad de recibir atención consular, diplomática por parte de otros países en países terceros. Hay toda una lista de cosas que en aquel momento se aprobaron que se han ido haciendo. Tiene que ver también, lógicamente, con la posibilidad de presentar iniciativas ante la Comisión Europea, la posibilidad de presentar peticiones ante el Parlamento Europeo. Todo eso existe y yo creo que de alguna manera pues funcionando bien o relativamente bien. Para mí, en este momento, lo importante es, cuando hablamos de ciudadanía europea, es no solo hablar de mecanismos concretos o, digamos, de ventajas o de privilegios que nos puedan dar los tratados, ya sea el de Maastricht o el Tratado de Lisboa en menor medida. Para mí lo importante es que dotemos de contenido a lo que significa ser ciudadano europeo. Y en el fondo quiere decir ir avanzando hacia esa opinión pública europea o hacia ese sentimiento de que todos somos europeos y de que por encima de nuestra nacionalidad tenemos también como complemento, no como sustitutivo, sino como complemento, esa ciudadanía europea. Y para mí eso no llega tanto a través de mecanismos concretos, sino que llega a partir del éxito de determinadas políticas o de determinadas maneras de reaccionar ante las necesidades de los ciudadanos. Yo creo que hace mucho más por crear ciudadanía europea, ser capaces de hacer frente a la pandemia del COVID y repartir miles de millones de vacunas, o la manera en la que la Unión Europea ha reaccionado y sigue reaccionando a la invasión rusa en Ucrania, que la posibilidad de recibir apoyo consular, etcétera, etcétera. Yo creo que cuanto mejor se hagan las cosas en las que los ciudadanos realmente tienen interés, mejor o más sólidamente podremos hablar de que existe una ciudadanía europea, porque los europeos se sentirán ciudadanos europeos. Lo van conociendo, sí, lo conocen muchas veces sin saber realmente que eso es el resultado de que alguien en su momento aprobó un tratado o aprobó una norma comunitaria. Pero yo creo que todos los europeos, por ejemplo, tienen muy claro que es precisamente por esa ciudadanía que no necesitan el pasaporte para viajar entre Estados miembros, que no necesitan permisos de trabajo, que no se les puede negar el acceso a la sanidad, que con la tarjeta sanitaria europea pueden ser atendidos en el país en el que estén de vacaciones, que haya una posibilidad, además cada año mayor que el anterior, de participar en el programa Erasmus. Todas estas cosas la gente, yo creo que en general ya las sabe, y además estas cosas se han puesto todavía más en valor a partir del Brexit, porque ha habido unos cuantos millones de ciudadanos que han dejado de ser ciudadanos europeos en el sentido estricto, en el sentido del tratado, y que han perdido todos estos beneficios y todas estas ventajas, y a veces uno se da cuenta de lo que tiene cuando el que tiene enfrente lo pierde. Esa es una pregunta complicada, pero yo creo que desde que hemos visto que la conferencia sobre el futuro de Europa funcionó bien y que la participación de ciudadanos de a pie que no tenían ninguna relación previa con las instituciones europeas o con las políticas europeas funcionó también bien, probablemente por ahí es por donde deberíamos seguir. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Claro que es importante tener el derecho de petición o la posibilidad de reunir 1 millón de firmas para que la Comisión Europea acepte poner en marcha una iniciativa legislativa, pero al final la participación ciudadana tiene que ser una participación, yo diría, más constante y no puntual. Y esa participación en el siglo XXI tampoco puede ser ya solo votar cada 5 años. En el mundo de las redes sociales, en el mundo en el que la gente reacciona prácticamente a cualquier cosa todos los días a través de sus
cuentas en las plataformas, etcétera, que el vínculo sea un vínculo que aparece solo únicamente una vez cada 5 años o cada 4 años en las elecciones nacionales, ya no es suficiente. Entonces tenemos que buscar sistemas de participación más complejos y más completos. E insisto, yo creo que el hecho de que la conferencia funcionase bien tiene que darnos pistas. Quizás para poner en marcha conferencias nacionales, para legitimizar y popularizar la utilización de focus groups, no solo de encuestas, sino de mecanismos que permiten entender mucho mejor que una simple encuesta qué es lo que la gente quiere o qué es lo que la gente pide. Y yo creo que ese es un trabajo que las instituciones comunitarias solas no van a poder llevar a cabo, pero que sí que pueden impulsar a través de las autoridades nacionales y regionales. Bueno, teóricamente es posible y de hecho el Parlamento Europeo ha vuelto a aprobar una propuesta para que esas listas sean ya realidad en las elecciones del 2024. Yo creo que eso no va a ser posible, en primer lugar porque estamos a 18 meses prácticamente de esas elecciones y las listas transnacionales necesitarían una reforma de la ley electoral de cada Estado miembro, no solo de la propia ley electoral europea. Pero sobre todo lo veo difícil porque todavía no veo una voluntad política mayoritaria por parte de los gobiernos. Los hay que sí y los hay que no. El Parlamento Europeo hizo una propuesta muy medida precisamente para evitar rechazos de algunos países, sobre todo de países pequeños, que tendrían miedo de que hubiese una representación superior o que aumentase todavía más la diferencia en la representación entre estados grandes y estados pequeños, o bien la cuestión ideológica, si ese tipo de listas iba a ayudar a los partidos mayoritarios o iba a permitir una mejor proporcionalidad en la presencia de los diferentes partidos políticos europeos. Yo creo que la propuesta del Parlamento Europeo resuelve tanto como es posible ese tipo de preocupaciones. Pero seguimos viendo que hay muchos Estados miembros que, al menos en este momento, no consideran que eso sea una prioridad. Con lo cual, mi respuesta sería: no hay nada que lo impida, es una cuestión de voluntad política. Técnicamente es muy difícil que esto esté en marcha en el 2024, pero yo tengo que pensar que a la velocidad a la que está avanzando la integración europea en muchos campos, y lo estamos viendo en la respuesta a diferentes crisis, de aquí al 2029 este tema tendría que estar resuelto política y técnicamente, demostrándoles a los europeos que ser ciudadanos de la Unión Europea les resuelve los problemas en lugar de creárselos. Y por eso insisto en que en estos 2 últimos años yo creo que la pertenencia, el sentido de pertenencia a la Unión Europea se ha reforzado. Y en el fondo, además, es lo que nos dicen todas las encuestas. Si uno coge los eurobarómetros desde el 2016, junio del 16, cuando los británicos deciden irse, todavía no se van, pero deciden irse, hasta ahora el número de ciudadanos europeos, el porcentaje de europeos en todos los países que consideran que es bueno pertenecer a la Unión Europea ha aumentado, y en algunos casos ha aumentado mucho. Aumentó bastante después del referéndum del Brexit, volvió a aumentar con un pico bastante importante en el momento en el que la Unión Europea fue capaz de poner en marcha la política de vacunación generalizada de todos los ciudadanos europeos, el plan de recuperación Next Generation, el certificado que permitía a la gente viajar en verano del 2020. Todo eso ha creado conciencia de que ser parte de la Unión Europea da unos derechos, da unos beneficios, da una protección que no serlo no da. En el tema de Ucrania lo estamos volviendo a ver. Cuando uno ve las cifras de aceptación de la Unión Europea en los países del este, se da cuenta que hay un efecto positivo. La gente
los polacos, los ciudadanos de los países bálticos, pues se dan cuenta, finlandeses se dan cuenta que el que la Unión Europea esté apoyando sus posiciones ante la guerra en Ucrania, pues lógicamente tiene muchísimas más ventajas que inconvenientes. Y yo creo que esa es la vía. Yo creo que la ciudadanía europea hay que reforzarla por la vía de los hechos concretos, por la vía de demostrarle a la gente que no tiene nada que ver ser miembros de la Unión Europea con no serlo.